¿Qué tal, amigos? Buena tarde, bienvenidos de nuevo. Estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el marco de la asamblea número 26 de la FEXEFOBI, que vendría siendo la Federación Católica de los Centros Bíblicos. En este año, en esta asamblea, se nos suma también la animación bíblica de la pastoral, algo que vendría siendo la segunda ocasión que coincidimos, o que al menos la Conferencia Episcopal Mexicana pues nos pide que se hagan juntas. En esta ocasión me acompaña Gilberto Zárate. Él es el director del Instituto Bíblico para la diócesis de Coatzacoalcos. Gilberto, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Hemos coincidido en varias asambleas ya, ¿no? O sea, sí. Hemos visto el caminar de la FEXEFOBI, hemos visto el caminar de la animación bíblica, tú en tu centro, yo en mi centro, y en este caso podríamos empezar a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cómo has visto el crecimiento de la animación bíblica con relación a los centros bíblicos como tal? Esa unión, esa integración que han tenido. Bueno, yo creo que es interesante ver cómo hay este interés por trabajar juntos, porque a fin de cuentas la palabra de Dios es lo que nos vincula ambos, ¿no? La animación bíblica, aunque su ámbito es más amplio, porque no solamente es la escuela de la interpretación, sino también la oración, sino también la predicación. Entonces tiene otros campos de trabajo. Vinculado a la escuela de interpretación, pues está el instituto, y el instituto se dedica a darle la formación sobre el conocimiento de cómo estudiar la palabra de Dios, cómo abordar, cómo comprender, y cómo de alguna manera esto van a ser elementos para otras actividades ya con la animación bíblica de la pastoral. Tu trabajo allí en la diócesis de Coatzacoalcos, pues es ser el director del instituto y pues estar encargado de toda la formación, tanto de maestros como de alumnos. ¿Es difícil este trabajo que estás llevando? Creo que no. En lo personal no lo considero difícil cuando algo te gusta, ¿no? Cuando algo te gusta, te metes, buscas, hay cosas que de alguna manera te van atrayendo, y principalmente transmitir la palabra de Dios. Y a lo mejor la pasión que uno pueda tener por la palabra de Dios, eso mismo quiere transmitirle a los demás. El entusiasmo, el que de repente pueda haber un obstáculo, una barrera, que no nos pierda la visión, sino nosotros tenemos que cruzar esa barrera, ¿no? Y entonces creo que esta es la parte que me toca impulsar a los maestros principalmente del instituto, para que vayamos trabajando con las barreras que a veces se nos pueden ir presentando, ¿no? Verbigracias, viene la pandemia y entonces ya no hay clases presenciales, pues se lanzan por Zoom las clases virtuales, y todos están de acuerdo, y alumnos y maestros le entran a seguir la formación, ¿no? Sí, esa es te me adelantaste a la pregunta, ¿no? A Dios gracias, ¿no? El marco en el que se está desarrollando todo esto, estamos en el año 2020, mejor conocido como el famoso año de la pandemia, ¿no? El del famoso COVID-19, ¿no? Para aquellos que nos vayan a ver más adelante, ¿no? Y puedan entender este marco. Gilberto pues ya contestó la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil ha sido, pues, para, en este caso, tu experiencia personal y a lo mejor ser partícipe de la experiencia de algunos maestros, esa transición de lo físico, de la interacción física que se pueda tener alumno-maestro, a la interacción virtual, en donde pues dependes de una pantalla, dependes a lo mejor de un chat en el que le estás escribiendo al maestro, o dependes a lo mejor de una pantallita que tiene un montón de pantallitas y todo el mundo está queriendo hablar, ¿no? O sea, ¿qué experiencias ha aportado aquí todo eso? Mira, yo creo que hay varias cositas que considerar. A mí, en lo personal, lo que me vino a mostrar el reto fue estar sentado, ¿no?
porque soy uno de los maestros que no puede estar sentado. Doy mis clases de pie, utilizo mucho el pizarrón, me muevo de un lado para otro, entonces siempre estar en movimiento. Y esa es mi dinámica de una clase. Al meterme en Zoom, lo que me llevó fue a otra situación que fue gratificante, ¿no? El compartir diapositivas, y transmitir imágenes, video, audio, todo esto, compartirlo a través, aunque yo tuviese que estar sentado, ¿no? Ahí en la pantalla. Creo que también hay personas que están interesadas. Yo pongo dos casos. Uno, el de una señora que ha sido muy perseverante en el instituto, de 80 años, ¿no? Ah, caray. Y esta señora, hermana nuestra, se metió a las clases, ¿no? Ha sido una persona perseverante en las clases, la sigue constantemente y ella, o sea, la edad no fue obstáculo, ella ha estado ahí. Ese es uno. Otro, el de una persona de escasos recursos, donde pues la limitación era el celular. Sin embargo, consigue un celular y entra, ¿no? Y empieza a entrar igual a las clases. Es decir, dos situaciones totalmente diferentes, pero creo que el espíritu de la entrega, del servicio, del aprendizaje, el amor por la palabra, los impulsó, ¿no? Y creo que así podemos ver muchos casos, ¿no? Las otras cosas ya serían cuestión de, yo diría, de logística o estrategia, ¿no? De que si abren los micrófonos o si los apagan o de repente puede repetir la diapositiva anterior, ¿no? Y entonces, pero son cosas que se van desarrollando dentro de la dinámica de cualquier clase. Entonces, creo que a nosotros como maestros nos toca ser pacientes, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y debo decir algo aquí entre líneas, ¿no? Me tocó ser testigo de las primeras transmisiones de Gilberto y la verdad es que, como te preguntaba, esa transición de estar sentado, de estarse, entre comillas, peleando o conociendo la tecnología, pues ha sido algo interesante, ¿no? Mi experiencia en lo personal, pues también, ¿no? Yo como Gilberto, pues soy de los que me pasea por el salón, camino entre los alumnos y escribo y cuestiono. Y ahora sí como que el cuestionar y el caminar, pues ya quedó, ¿no? En otro lado, ¿no? Tú como director, tú como encargado de un centro de formación bíblica, ¿cuál sería el consejo que les darías a aquellas personas que se están acercando a un centro o que en un momento dado tienen la necesidad de generar una comunidad y hacer una como especie de centro, o sea, un lugar de formación, llámese, no sé, un círculo bíblico, una lección divina en comunidad, o no sé, donde a lo mejor el sacerdote, después de salir de aquí de esta asamblea, llegue y le diga a alguien, oye hermano, pues a ti te va a tocar hacer la chamba de encargado del centro, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje, el consejo, la experiencia que tú podrías transmitirle? Yo creo que aquí hay dos cosas que normalmente se apuntan. Una primera que he escuchado es estar preparados, ¿no? Recibir una preparación, recibir un conocimiento, una formación, que eso sería fundamental. Pero yo creo que aquí hay que mirar con mucho cuidado de que eso no sea el obstáculo de no dar el siguiente paso, ¿no? Porque hay personas que pueden quedarse en prepararse y nunca sentirse capacitados para, ¿no? Otros vamos a aprender con el proceso, ¿no? Caminando vamos aprendiendo y yo creo que ese es el otro paso, la disposición, estar dispuesto a servir. Y cuando hay esa disposición a servir, nace la creatividad. Y esa creatividad que de alguna manera tú dices, yo lo recibí así, pero como que siento que no percibí mucho, que se podía hacer de este u otro modo, y empieza uno a generar un proceso que puede ser nuevo, ¿no? Justamente las mismas transmisiones.
¿Cuántos en toda la iglesia, vamos a llamarlo así, cuántos no nos habíamos aventado a hacer transmisiones en vivo? ¿No? Hacer una grabación a través de Zoom, de Face, de YouTube o cualquier otra plataforma o programa. Entonces creo que es el lanzarse, y el que te está diciendo esto es uno de los que se resistía, ¿no? A veces me invitaban los mismos seminaristas a hacer, ellos tienen un programa de Face que se llama Shekinah, y ellos me decían, profe, lo queremos invitar. Y así como que les decía después, ¿no? O sea, siempre daba largas porque no quería. A mí siempre me cohibieron las pantallas, ¿no? Así que las cámaras, no, es más, a estar ni tomarme fotos y menos grabarme. Me resistí mucho tiempo a eso. Poco a poco he dado también el paso. Y este paso ante la necesidad, ¿no? Que después nos dijeron, pues ahora las clases se tienen que hacer, pues virtuales, ¿no? Y hoy ya eres todo un personaje. Pues ahí vamos. En poco tiempo, digamos, un año, puedo decir, yo creo que mi experiencia es un año. El año pasado empecé con los grupos de Face, con los muchachos, y luego este año empecé con las clases virtuales en el instituto. Entonces, en cuanto se dice, se suspende toda actividad presencial, y es cuando, no sé, yo creo que es algo que te va moviendo, que de repente dije, pues órale, ¿no? Vamos a entrarle. Vamos a entrarle, no nos vamos a quedar, no nos vamos a restringir, y entramos, y ha sido una bendición de Dios, ¿no? Una bendición de Dios porque mucha gente se ha conectado, y no solamente los del instituto, sino también de otros países. Y entonces eso ha sido una riqueza bastante importante, porque es el sentido de universalidad de la iglesia, ¿no? Donde todo el mundo participa, donde todo el mundo comenta, donde a veces hay preguntas que los tengo que contextualizar. Estamos en México vivimos esto así, pero yo creo que allá en tu región, en tu zona, en tu barrio, como se llame, estas realidades pueden ser diferentes, ¿no? Pero digo, esto es lo esencial de una clase, y la aplicación ustedes lo tienen que ver en su propia realidad. Aterrizar, así es. Mencionaste algo al inicio de esta pregunta, y es el hecho de que no quedarnos en la preparación. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando arrancamos en la cuestión bíblica, dice, es que quiero saber Biblia para poder dar Biblia. Y yo creo que no es tanto el saber Biblia, sino el entender el contenido para luego poderlo transmitir, ¿no? Porque a fin de cuentas, aquí en las pláticas que hemos tenido, pues sí es cierto, ¿no? Se ha hablado mucho de que tenemos que tener una formación, pero muchas veces la formación se nos queda en el nivel o en el contexto intelectual. Y la parte pastoral, la parte evangélica, la parte espiritual, como que la separamos un poquito, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que el hecho de que si alguien nos invita a ser cabezas de una comunidad, de un centro, de un alexio para convivir, para ir formando, pues yo creo que el gran consejo sería animarse, como tú dijiste. Sí, animarse. Fíjate que yo aquí quiero añadir algo más. Hay cosas en la vida que de alguna manera se van dando en el caminar. No podemos poner el pretexto de que mientras yo no tenga el conocimiento suficiente, yo no me comprometo. En alguna ocasión una persona me dijo, yo quiero recibir más preparación. Y yo le decía, pero tú ya has recibido una preparación, una formación. No, pero quiero más para poder servir. Él le digo, espérame. Uno nunca va a terminar de aprender, ¿no? Esta primera premisa, uno nunca termina de aprender, pero eso no puede ser obstáculo para no servir, porque entonces me puedo quedar ahí. Y el segundo punto, que es el que quería señalar, es en la vida, por ejemplo, a nadie recibe un curso de especialización para ser mamá o para ser papá, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprendes a ser papá? ¿Cómo aprendes a ser mamá? Siendo papá y siendo mamá, propiamente, sí, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo mismo. ¿Cómo aprendes a ser director? ¿No? ¿Cómo aprendes a ser maestro? ¿No? Así es, exactamente. O sea, eso se va dando, y creo que eso nosotros lo debemos tomar como una bendición
de aprovechamiento para compartir hacia los demás lo que Dios nos ha dado. Ahora, aquí viene una pregunta muy interesante porque pues estamos hablando de director, a mí también me toca ser coordinador de mi instituto, pero ahora la gran pregunta es, y yo creo que muchos de los que nos están escuchando y viendo se quedan en la misma. ¿El director es el que pone las reglas y es el que dice qué se va a hacer? ¿O es un animador, un coordinador, un alguien nada más que va dando así como cierto sesgo para que no se pierda el camino? Para que, o sea, es como el vigilante, como el vigía, pues, donde nada más da un aviso y se sigue. Yo creo que aquí tiene que haber una comunicación, ¿no? Una comunicación entre el maestro, entre el director, entre el asesor o el equipo diocesano, ¿no? Yo creo que el trabajo de la diócesis es dar pautas por dónde vamos a caminar, ¿no? De ahí se elaboran los planes diocesanos. Y dentro de esos planes diocesanos, precisamente por la propia realidad local. Y en esto tienen que estar involucrados los asesores, los maestros, los directores. Y un director obviamente va a estar en comunión con lo que nos dice la diócesis y con las necesidades que se tienen. Entonces ahí va a haber una comunicación con los maestros por donde tenemos que ir trabajando. Y una cosa es, ciertamente hay planes, hay programas, hay material bibliográfico, vamos a trabajar por aquí, ¿no? Ya el ejercicio de cómo dar ya sería la creatividad de cada maestro, ¿no? Pues ahí lo tienen, para aquellos que son llamados a coordinar, para aquellos que son llamados a formar estos centros, de formación, vamos a decirlo así, que están llamados a eso, pues obviamente no hay que tener miedo. El chiste es empezar a caminar, si no, imagínense cómo empezaron a caminar aquellos 11 primeros apóstoles cuando vieron al Señor que se iba elevando y en lo que se iba elevando y estos viéndolo diciendo, ¿y ahora qué? Pues, o sea, ¿qué hacemos, no? Entonces yo creo que es un ejemplo. Hay que tomar la palabra, hay que abrirla, hay que escudriñarla, hay que hacerla propia e invitar a los hermanos a esto. Gilberto, te agradezco el tiempo. ¿Algo que quisieras agregar ya al final? Sí, añadiría referente a lo que dijiste sobre esos apóstoles que de alguna manera inician una nueva etapa, y yo pensaría en relación a ellos, los primeros evangelizadores de América. Llegan a un continente que no conocen, es un mundo desconocido, pero con ganas de trabajar, ¿no? Y transmitir la palabra, y ellos tienen que crear modelos de cómo transmitir la palabra y desarrollan el arte, la pintura, la música, el teatro, para dar ese contenido de la evangelización. Entonces es cuestión de las ganas de trabajar y la creatividad de cómo transmitir ese evangelio. Pues hermanos, ahí lo tienen, no hay que perder el ánimo. Y Gilberto, muchas gracias por tu tiempo. ¿Sí? Estamos para servir. Y hermanos, pues a trabajar. Que Dios los bendiga.